Buenos días, tardes o noches, queridos alumnos. Hoy vamos a trabajar la unidad 3 de nuestro programa, que sería de la materia de sistemas, procesos y estructuras organizacionales, que viene dado con el diseño de la estructura organizacional basándonos en la autoridad y el control. Los objetivos de aprendizaje, resumiendo, para proteger entonces las metas y pretensiones de las partes interesadas, de todos los stakeholders de una empresa. Los gerentes deben analizar y rediseñar continuamente, y hablamos de continuamente, la estructura de la organización, con la idea de no hacerle muy pesada, muy torpe como para poder tomar las decisiones a tiempo, ¿verdad? Con la idea de que pueda controlar también de manera más eficaz a las personas y a los recursos. Entonces, al terminar este capítulo, nosotros vamos a poder explicar de dónde surge la jerarquía de autoridad dentro de una empresa, dentro de una organización cualquiera, y el proceso de diferenciación vertical. También vamos a poder analizar las cuestiones que hay que considerar, que tenemos que tomar en cuenta a la hora de diseñar ese organigrama, ¿verdad? Esa jerarquía, y a la vez que motive el comportamiento organizacional de manera adecuada, de manera eficaz. También vamos a comprender la manera en que los retos de diseño, que conocemos por el capítulo anterior, centralización y estandarización, proporcionan métodos de control que nos van a sustituir el hecho de tener muchos gerentes, ¿verdad?, que hacen pesada la organización. Luego vamos a valorar los principios de la estructura burocrática y explicar las consecuencias que tienen las jerarquías eficaces. Por último, vamos a explicar por qué las organizaciones allanan su jerarquía, es decir, que la hacen planas y utilizan más los equipos en vez de, es decir, trabajan de una forma más horizontal, ¿sí?, en vez de una forma más piramidal. En vez trabajan más en equipos que justamente en divisiones o en partes de la empresa, ¿verdad? Ya que esto facilita a los empleados a estar motivados, a cumplir mejores funciones, ¿verdad? Facilita mucho todo el movimiento de una empresa, la solución de los problemas y la adaptación, sobre todo al ambiente, que es uno de nuestros desafíos dentro de una empresa o de una organización. En primer lugar, vamos a trabajar la autoridad, el cómo y el porqué de la diferenciación vertical, de dónde nace la pirámide de la empresa, de dónde nace ese organigrama, ¿verdad? Lo que nosotros queremos hacer cuando diseñamos una organización es decidir cuánta autoridad vamos a centralizar, obviamente, tener una pirámide, o si quieren decirle, vamos a verlo como un organigrama, ¿verdad? Bien, eso puede ser sin problema. Cuánto poder y cuánta decisión vamos a centralizar acá arriba y cuánta autoridad vamos a descentralizar. Así que decisiones van a poder tomar nuestros gerentes, nuestros jefes de planta, nuestros vendedores, y justamente eso es lo que nosotros queremos saber: por qué sucede y cuánto podemos poner, cuánto poder, cuánta decisión podemos manejar y su delicado balance. Como ya sabemos de la lectura que hicieron del capítulo anterior, la autoridad es el poder que se le da a las personas para que sean responsables de sus actos dentro de la organización, y a la vez es aquel que da la responsabilidad que pueda influir directamente aquella persona que recibe la autoridad, que pueda influir directamente en lo que hacen y de la manera en lo que lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que determina la forma de la jerarquía organizacional? Es decir, el número de niveles de autoridad dentro de la organización. Empecemos por la idea de cómo surge la jerarquía. La jerarquía en una organización comienza cuando ya a los gerentes se les hace difícil controlar y difícil coordinar y difícil motivar a los empleados de una manera eficaz. Entonces tienen que ir dividiendo el trabajo. Entonces, a medida que una organización crece, a mayor cantidad de empleados y comienzan a especializarse y a realizar diversas tareas, y el nivel de la diferenciación aumenta, y esto obviamente se hace más complicado de manejar, que suele ser un problema de cuando las empresas comienzan como pequeñas y tienden a escalarse, ¿sí? Entonces, la división de labores y la especialización producen también problemas de motivación. Es que hacer una empresa en donde todo se tenga que decidir en pequeños baches hace realmente la motivación de las personas que trabajan dentro de la organización se vuelva más difícil de conseguir, porque tienen menos responsabilidad, menos motivación, obviamente también
menor pago, menor responsabilidad es menor pago. Entonces cuando el empleado maneja una sola pequeña parte de una tarea compleja, es complicado determinar también, ojo, si tenemos muchas personas que trabajan sobre una tarea compleja, también es difícil determinar quién aportó más, ¿verdad? Y cómo podemos evaluar a la vez su desempeño. Ahora, hay dos cosas de una organización que pueden hacer para mejorar obviamente la coordinación y motivar a sus integrantes. Uno es aumentar la cantidad de gerentes que monitorean, evalúan y recompensan a los empleados, y después es aumentar los niveles de la jerarquía administrativa, haciendo así más alta la autoridad y haciendo que las decisiones se tomen más arriba. Pero mediante la supervisión, una de las maneras de supervisión directa, los gerentes forman el comportamiento de sus subordinados. Es decir, los gerentes, al estar de forma directa con la gente que trabajan, también pueden formar el carácter, pueden formar la cultura y trabajar sobre esa parte blanda de la empresa. Ahora, la supervisión directa es un método, un eje esencial para el control de los gerentes, sobre todo los gerentes de nivel medio, inclusive los de niveles más altos, para poder investigar, cuestionar, consultar y estar al día con los problemas y con las nuevas cosas que van surgiendo en el día a día del operar de una organización. Entonces el control personal también facilita el aprendizaje sobre la marcha y la experiencia. Entonces cuando los gerentes supervisan personalmente a sus subordinados, obviamente dirigen con el ejemplo y de esta manera pueden ayudarlos a desarrollarse, aumentar sus habilidades, tanto técnicas como administrativas, ¿sí? Sus habilidades para moverse y para poder manejarse dentro de la organización. Aquí tenemos dos tipos de empresas. Tenemos una estructura plana, en este caso tiene solamente tres niveles, y una estructura mucho más compleja de 7 o de 9 niveles también puede ser. Entonces una organización en la jerarquía tiene muchos niveles en proporción con su tamaño. Una organización que tiene muchos niveles en proporción con su tamaño es una organización alta. Por ejemplo, esta es una organización alta. En tanto que una organización plana, que tiene pocos niveles de jerarquía, ¿sí? Lo que vemos en este caso serían los dos niveles de jerarquía o los dos niveles de construcción de la empresa, y depende mucho también de la cantidad de personas integrantes que tiene la organización. Aquí nosotros vemos la figura 5.2, que esta que tenemos acá, que la cantidad de niveles, la cantidad de gerencias, que quiere decirlo, va disminuyendo a medida que la cantidad de empleados aumenta. Vemos que como tenemos aproximadamente, según este estudio, 1000 personas dentro de una organización, tenemos 4 niveles o 4 divisiones. Cuando llegamos a 3000 ya hablamos de 7. Vemos que ya está disminuyendo en una cantidad menor. Y ya cuando tenemos 9 o 10.000 empleados, inclusive hasta 100.000 empleados, vemos como esto disminuye, ¿sí? Porcentaje que aumenta, acá aumenta 3, acá aumenta 1, 2, 3 también, y acá aumenta solamente 2. ¿Sí? Vemos como esto tiene una tendencia decreciente. Entonces quiere decir que a cuanto mayor cantidad de personal, mayor cantidad de trabajadores, mayor cantidad de integrantes de la organización, obviamente esa organización posiblemente sea más alta, pero hasta un límite. Entonces cuando una organización ha crecido, por ejemplo, como leímos, hay 1000 integrantes, tiene 4 niveles, con 3000 tiene 7, y cuando llega a 9000 se empieza a estabilizar, y inclusive no pasan las 9 o 10 partes cuando hablamos de 9000 o hasta 100.000 integrantes. Las organizaciones grandes no aumentan la cantidad de gerentes en cada nivel para compensar justamente la restricción en el número de niveles jerárquicos. No quieren hacer la empresa demasiado alta o la organización demasiado alta, demasiado piramidal, justamente porque tenemos problemas con eso. Yo voy a borrar esto. La mayoría de las organizaciones entonces tienen una estructura piramidal y cada vez menos gerentes, ¿sí? Que es lo que la empresa toma esta forma y no pone más gerentes en el mismo nivel, como esta sería una estructura ancha, una estructura inflada, sino que cada vez en cada nivel va poniendo un nivel donde más alto se toma la decisión. Obviamente va a haber menos gerentes, en esta zona va a haber un poco más y un poco más y un poco más, y no al revés. Y cuando las decisiones son más importantes, más estratégicas, realmente son menos personas las que toman las decisiones. Bueno, esto es justamente lo que vimos. El aumento del tamaño del componente gerencial de una organización es proporcionalmente inferior al aumento de la organización a medida que crece. Es decir, que
no vamos haciendo más niveles a medida que crece. Cuanto más grande se hace la empresa, empezamos a tener menos niveles, menos cantidad de gerentes también. Es decir, la proporción en la que aumentan los gerentes a medida que vamos teniendo más empleados es menor, ¿sí? Como vemos acá de 9.000 a más, acá un 14% y acá un 33%. Acá tenemos casi 66% más. Vemos que acá también va creciendo menos y esto se va aplanando la curva a medida que va pasando el tiempo. Entonces, ¿por qué las organizaciones les parece bien restringir de forma activa el número de gerentes y niveles jerárquicos a medida que crecen y que se van diferenciando? Cuando más alta y más piramidal surgen problemas muy importantes y los problemas afectan obviamente el desempeño de la empresa y esto puede ser que aumentan o hacen más complicada la comunicación. Las personas están menos motivadas cuando más vertical es la empresa y menos poder y menos eh, capacidad de resolver problemas tienen. Y el balance de rentabilidad, es decir, cuando obviamente más gerentes tengan, más cara va a ser tu empresa. Partimos de los problemas de comunicación. Tener demasiados niveles entorpece obviamente la comunicación. Conforme se alarga la cadena de mando, la comunicación entre los gerentes de los niveles inferiores y superiores, la jerarquía tarda mucho más tiempo. Es decir, por eso vemos obviamente, por ejemplo, en empresas públicas, en organizaciones públicas, que se vuelve lento cuando uno va a pedir un trámite, una decisión, una gestión, se vuelve más lento, tiene que subir más escalones, subir y bajar en la información y en la comunicación se hace mucho más complicada. Entonces la toma de decisiones se vuelve más lenta, afecta el desempeño y la capacidad de poder responder rápidamente a las necesidades del cliente y de la organización. Otro problema importante es la distorsión. La distorsión, es decir, cuando la información va cambiando a medida que desciende dentro de la jerarquía. Los gerentes pueden manipular, ojo, también esa información para que sirvan para sus propios intereses y cuando más vertical y más larga la comunicación, esto se puede distorsionar y alguien puede poner a su favor esto. Entonces, si así sucede, el nivel superior puede perder el control sobre el nivel inferior, eso afectando el desempeño de la organización de una manera casi letal. Entonces, ojo, porque un subordinado racional, lo que hicimos racional, con la idea de que va a preferir obviamente el bien y tener no va a jugar en su contra, si queremos decir racional, puede decidir darle a su gerente, a su supervisor, la información que le convenga a él o que le convenga al superior. Si ustedes se acuerdan por introducción en la administración, estos son problemas que tiene justamente la burocracia. Si esto sucede, a menudo la calidad de las decisiones, la información que llega arriba, todo se ve afectado y quieren decirse a veces los que están arriba no tienen idea porque los de abajo no pasan la información que se necesita, sino la información que les conviene. También son problemas que tienen las estructuras burocráticas y justamente por eso la empresa si quiere, las organizaciones quieren volverse a ser más planas. Una muy extensa cantidad de estudios pueden revisar en el libro que tomamos de guía. Cantidad de estudios demuestran que a medida que el número de niveles jerárquicos, ya sea por divisiones, por unidades, por países, por sectores, se va haciendo más alta, ¿verdad? Las comunicaciones se van para abajo. También tenemos un problema de comunicación. Conforme aumentan los niveles de jerarquía va a disminuir la diferencia relativa de autoridad que poseen los gerentes de cada nivel y también disminuye la responsabilidad y obviamente el desafío y la parte psicológica de un gerente que a la vez quiere ir ascendiendo, pero por ejemplo no está en un lugar que le permita, no está motivado, no está ganando lo suficiente, no hay un desafío en ese trabajo, ¿sí? La gente necesita estar motivada para poder rendir. Es una organización plana, entonces los gerentes van a poseer más autoridad, también van a poder brillar más con sus decisiones, van a poder manejar el equipo de acuerdo a su toque personal, a sus conocimientos y van a poder influenciar obviamente dentro de la performance de la organización. Como dije, muchas investigaciones demostraron que cuando se dan más autoridad y responsabilidad a los gerentes y los empleados, obviamente los mantenés más motivados y sus funciones organizacionales y su parte administrativa, su desempeño dentro de la empresa es mucho más alto que cuando no pueden moverse, ¿verdad? Dentro del trabajo, no tienen responsabilidad, menos autoridad.
Otro problema es que cuando tenés muchos gerentes esto se vuelve muy costoso. Cuanto mayor es el número de gerentes y niveles jerárquicos, esto es muy costoso para la empresa. Pues los gerentes realmente son el tipo de empleado más caro. Es común durante una recesión que una empresa anuncia que va a despedir o que va a terminar con un montón de niveles jerárquicos y va a despedir a los empleados excedentes para reducir esos costos burocráticos. Pero ¿qué podemos hacer para no llegar para esta situación? ¿Por qué las empresas perciben la necesidad de reducir drásticamente toda su fuerza de trabajo, una fuerza de trabajo especializada y sobre todo la parte gerencial muy bien preparada, sometiéndoles incertidumbre, inclusive un despido sin previo aviso, ¿verdad? Quedarse en una situación complicada? Y la mayoría de los tiempos la mayoría de las veces no tiene nada que ver con la recesión o con problemas del ambiente, sino que con una muy mala administración, y la empresa no puede responder a las situaciones, va perdiendo eficiencia, va perdiendo competitividad, y obviamente lo que se hace es de las altas gerencias o inclusive por parte de los asesores o consultores que toman empresas con problemas, es reducir la cadena de mando a la mínima expresión, echando una cantidad impresionante de gerentes. Entonces, los gerentes de organización a que le va bien a menudo reconocen esa necesidad de verdad de no tener, de usar un tiempo de desajustar, de ajustar, de dejar que la organización mantenga la menor cantidad de o la estructura menos alta, más plana posible, ¿verdad? Menor cantidad de jerarquías, y poder enfrentarse justamente a las situaciones del medio ambiente. Todos hablamos que en la actualidad el ambiente es terriblemente cambiante, y tener una estructura muy lenta es prácticamente un suicidio para una empresa hoy en día, ya que conforme las organizaciones crecen, los gerentes generalmente ponen poca atención a la jerarquía, van poniendo más gente. Y ojo, hay algo que dice que siempre cuanta más gente se pone, más trabajo se va a encontrar para esa gente. Entonces su preocupación es más importante. Digo, ojo, esto es consecuencia de no mirar una situación a largo plazo y solamente ir solucionando los problemas en el corto plazo. Entonces la preocupación más importante es satisfacer las necesidades del cliente y colocar los productos o servicios en el mercado lo más rápido posible, y van poniendo por eso más gente, ¿verdad? Y más gerentes a la vez. Así que eso se termina jugando en contra tarde o temprano para la empresa, porque eso es mala administración. Vamos al problema de la ley Parkinson. El señor era un funcionario británico, un funcionario público. Encontró, analizando justamente los costos y analizando en un estadístico, descubrió que del año 1915 a 1928, el número de barcos de la Royal Navy, la naval de Inglaterra, disminuyó en un 68%, en tanto que la cantidad de personas encargadas de poder mantener dentro de los astilleros había aumentado en un 40%, y los mandamás, es decir, los gerentes que trabajaban en Londres, se incrementaron en un 79, en un 80%, ¿sí? Disminuyó la flota y aumentó la cantidad de gerentes y la cantidad de gente que estaba comiendo la torta, si quieren decirlo de esta manera. ¿Por qué esto ocurrió? Según este estudioso, el crecimiento en número de gerentes y niveles jerárquicos se ve controlado por dos principios. Uno, a un oficial le interesa, si un oficial, digamos un gerente en este caso, le interesa multiplicar el número de subordinados, no de gerentes a su mismo nivel, sino en la gente que está trabajando debajo de él. Entonces, los oficiales a la vez se crean trabajos unos a los otros, ¿sí? Los gerentes valoran obviamente el rango, el grado, el estatus de su jerarquía, y cuanto menos gerentes haya en su mismo nivel jerárquico y más por debajo de ellos, van a poner más gerentes bajo su nivel, más grande será su imperio y más alto obviamente el estatus. Más gerentes dan como resultado obviamente más trabajo, porque siempre va a haber trabajo para asignar. Esos son los principios de Parkinson, y se aplican obviamente a toda la jerarquía, y esto uno lo puede estudiar y está presente en todas partes del mundo, en todo tipo de organización. Digo que los gerentes en las jerarquías crean trabajo para los otros gerentes, el trabajo se expande para cubrir el tiempo disponible. Es decir, esto hay un problema también en las burocracias. Si hay una entrega que va a llevar, que tiene un máximo de 5 días, se van a ocupar los 5 días, porque se va a ocupar el tiempo disponible para dar trabajo a toda la gente que está en ese proceso. Si se va a complicar justamente para que la gente esté ocupada.
Bueno, ¿cómo sabemos el número ideal de niveles jerárquicos? Es a partir de la cadena mínima de mando. Los directivos deben tomar la decisión de emplear a un gerente extra a partir del valor diferencial o valor agregado que genera su trabajo. Es decir, si pones un gerente, aumentan tus costos, obviamente, y no te produce más, no sirve. Si pones un gerente, tenés la intención de que te entregue un desempeño mejor y que obviamente no solamente justifique su sueldo por mucho más, ¿sí?, sino que también justifique la inversión en jerarquía, en gente y en complicar la situación. Entonces, las organizaciones que están bien administradas pueden resolver este problema con reglas muy sencillas, como por ejemplo, cualquier contratación depende del director general. Entonces, cuando tenemos una contratación de gerentes, depende del gerente general que él decida. Un principio más general es diseñar una jerarquía de acuerdo a la cadena mínima de mando, solamente la cantidad necesaria, y esa es una forma de calcular. Para el principio de la cadena mínima de mando, una organización debe elegir el número mínimo de niveles jerárquicos de acuerdo con sus objetivos y el ambiente en el que existe. Entonces, una organización debe mantenerse tan plana como sea posible, y con una estructura plana tenemos la facilidad de que los problemas de comunicación y de costos van bajando. La única razón para la cual una organización puede tener una estructura sumamente vertical y bueno, decir, eclesiástica o militar, es justamente cuando tenemos situaciones que queremos controlar y que no solamente situaciones, sino que el control que tiene que haber sobre cada persona tiene que ser sumamente estricto y tiene que ser un control directo, como por ejemplo hablamos del tema de una planta nuclear. Entonces, los problemas organizacionales, como la ley de Parkinson, no satisfacen las pretensiones de ningún interesado, es decir, que ni para el gerente ni para los accionistas y los dueños de las organizaciones, ellos salen beneficiados, ya que tarde o temprano va a venir un nuevo, es decir, los accionistas o los dueños de las empresas, si esto no está funcionando, pongamos un nuevo grupo gerencial, y tarde o temprano los gerentes se terminan eliminando. Eso justamente, como les dije, es por no tener una visión a largo plazo. Por último, tenemos el grado de control. Si esto nos va a explicar cómo nosotros podemos armar y cuántas personas podemos tener bajo un gerente, y eso depende justamente de la cantidad de relaciones que haya entabladas y qué tan complejas sean las relaciones que tenemos ahí adentro. Entonces, aumentando el grado de control, los gerentes, el número de subordinados que maneja cada gerente de forma directa. Si tenemos más personas, al mismo gerente. Si el grado de control de cada gerente se incrementa conforme crece el número de empleados, la cantidad de gerentes no va a aumentar, que es lo que hace caro a la empresa. Aquí nosotros tenemos el grado de control en nuestra figura 5.5. Vemos que aquí tenemos un gerente general con 5 y con 2 empleados a la vez, ¿sí? Y acá vemos otra situación en la que el gerente A tiene solamente 2 y el gerente B tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas a su mando. Si el grado de control de cada gerente se incrementa conforme crece el número de empleados, la cantidad de gerentes no aumentará en proporción con dicho número. Vamos a repetir acá. La figura 5.b muestra una organización con un director general, 2 gerentes y 10 empleados, pero el gerente A supervisa a 2 personas y el gerente B supervisa a 8. ¿Qué determina el tamaño límite del grado de control de un gerente? Ya vamos a ver. Vemos aquí. Se ha demostrado entonces que un aumento aritmético en la cantidad de subordinados está acompañado de un incremento exponencial en el número de relaciones subordinadas que el gerente tiene que realizar. Es decir, exponencialmente cuando las relaciones son complejas se aumentan, ¿sí? Aquí tenemos esta figura 5.6 que vemos un gerente que tiene que manejar una relación entre 3 personas que va, aquí tenemos el gerente, él controla, vamos a llamarle a A y a B. Él controla directamente a A y a B, y A y B a la vez dependen entre ellos su trabajo. Si nosotros tenemos una relación ya 3 personas, vemos que la cantidad de relaciones se han multiplicado. Acá tenemos 1, 2 y 3, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 a la vez. Se vuelve mucho más complicado. Cuando tenés 2 subordinados, tenés 3. Cuando tenés 3 subordinados, ya tenés un total de 6 relaciones que manejar, ¿sí? Entonces,
el gerente que vimos aquí en el B tiene el doble de relaciones y la fórmula es muy sencilla. Va a ser la cantidad de personas subordinados, otra vez ese mismo número menos 1 dividido 2. Entonces vamos a tener la cantidad de relaciones que tiene que manejar un gerente y lo complicado que eso se vuelve. Si los gerentes pierden el control de subordinados, tendrán nuevamente la oportunidad de ir por sus propios objetivos y hacer lo que a ellos les parezca, de acuerdo obviamente a sus objetivos, sean cuales sean estos. Entonces existe un límite de qué tan amplio debe ser el grado de control de un gerente. La capacidad de un gerente se ve limitando obviamente por dos factores, la complejidad y la interrelación. Vamos a ver qué queremos decir con complejidad y por la interrelación. Cuando las tareas subordinadas son complejas y distintas, el grado de control del gerente tiene que ser pequeño, como por ejemplo una oficina de desarrollo. Si las tareas son rutinarias y parecidas, el grado de control obviamente se va a poder ampliar, porque sobre todo en ambientes de producción de masa, en ambientes donde de producción rápida y donde las personas realizan tareas pequeñas y especializadas. Pero en un laboratorio de investigación el grado de control es mucho más estrecho y a la vez más difícil, más complejo, entonces obviamente la cantidad de gerentes de control que va a haber va a ser menor. Cuando las tareas subordinadas son muy relacionadas a tal grado que lo que hace una persona afecta a la otra, la coordinación y el control son retos muy importantes para el gerente. Realmente el gerente no suele tener mucha cantidad de gente que trabaja para él. Cuando las tareas subordinadas no están estrechamente relacionadas, las relaciones no son importantes, son preferible tener más gente bajo el mando del mismo gerente. Entonces los gerentes que supervisan a los subordinados, que realizan tareas altamente complejas e interrelacionadas, tienen un grado de control mucho más estrecho que los gerentes que supervisan a tareas rutinarias. Existen límites a cuánto una organización puede aumentar el número de niveles, jerarquía, el número de gerentes o el grado de control. Aunque una jerarquía de autoridad surge para proporcionar a una organización el control de sus actividades, si una estructura se vuelve demasiado alta, demasiado pesada, demasiado torpe, llena de gerentes, si los gerentes tienen demasiado trabajo porque obviamente están supervisando a más gerentes que otra vez tienen más gerentes, la organización puede perder el control de sus actividades. Entonces, ¿cómo puede una organización mantener un control adecuado de sus actividades conforme crece, a la vez que evita los problemas asociados con una jerarquía demasiado pesada y torpe o un grado de control que es demasiado amplio, es decir, cuando o es muy vertical o es demasiado horizontal que termina siendo una carga para el gerente? Eso veremos en el siguiente video.